Allá hay otro. Ahí le vas a habilitar el... Muy buenas tardes, agradecerles una vez más por hoy estar presentes en nuestro programa Prosperando. Hoy con nuestro expositor, nuestro socio director de la firma BCR Consultores, don Arturo Baltodano, especialista en normas internacionales con una experiencia de más de 30 años en el ámbito financiero contable, autor de diferentes libros como Análisis Práctico de las Normas Internacionales, especialista del libro Contabilidad de Consolidados, contador público autorizado, contador privado, miembro de la Comisión de Investigación Contable de la AIC y demás. Hoy con el tema de conciliación tributaria bajo NIC 12 para cierre fiscal 2022. Don Arturo. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Y muchas gracias a todos los que se han podido conectar a esta hora, 6 de la tarde. Sabemos de que es un poco difícil por el transporte. Tenemos unas 180, 90 personas matriculadas en el curso. Sin embargo, ahí se van a ir incorporando conforme ellos puedan ingresar, como les digo, por el tema de la hora, ¿verdad? Sin embargo, es un webinar que se va a extender a más de una hora, entonces por eso lo quisimos hacer a las 6 de la tarde ya. Bien, vamos aquí a compartir un poco el material que tenemos para hoy. Vamos ahí, Jorge me dice ahí si lo ven. Sí, se Luisa. Ok, muy bien.
Vamos aquí a ocultarnos nosotros y vamos a dar inicio. Bueno, somos BCR Consultores, ser su activo más confiable, lo que deseamos nosotros y pretendemos nosotros con los servicios profesionales que le brindamos a nuestros clientes. Se avecina la época del cierre fiscal, bueno, ya para el 31 de diciembre ya no hay más allá, ¿verdad? Ya recordemos que ya tenemos algunos periodos en el tema de lo que es la facturación electrónica, ya no es como los tiempos de años anteriores, en donde en estos meses, pues todo el mundo estaba buscando gastos, tratando de hasta comprar factura, los que trataban de hacer las cosas no tan legalmente, ¿verdad? Tratando de buscar algunos temas de gastos deducibles con el propósito de erosionar la base fiscal o reducir la base fiscal a niveles pues aceptablemente para las empresas, de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a sus criterios y según pues la planificación fiscal que pues haya tenido. Bien, ya pues esto pues ya no es tan practicable dado que estamos en la era de la inteligencia artificial, la robotización de los procesos y entre esos pues tenemos el tema de la facturación electrónica y que pues ya todo está previamente pues anotado, registrado, contabilizado en la Dirección General de Tributación Directa, como todos sabemos. No nos vamos a desgastar en ese tema, sí nos vamos a desgastar mucho en el tema de la NIC 12, en el tema de las diferencias temporarias, en el tema de las diferencias permanentes y el entendimiento de esta norma. Es importante hacer ver que esta norma la vamos a aplicar todas aquellas organizaciones su contabilidad esté de acuerdo a NIF. Eso es importante. Si su contabilidad está de acuerdo a las reglas fiscales, pues probablemente no vaya a tener que aplicar mucho esta norma. Sí, porque usted no ha dado el paso de pasar de los PCGA anteriores que teníamos, ¿verdad? Que ya no deberíamos de estar trabajando con eso. Vamos a verlo ahorita en la línea del tiempo. De las normas del Código de Comercio, de las políticas contables que usted ha estructurado o de las reglas fiscales con las cuales todos debemos de cumplir en el periodo económico. Esta norma es aplicable cuando yo tengo impuestos las ganancias que se deriva del uso de las normas internacionales de información financiera, el uso de las normas internacionales de contabilidad, incluso el uso de las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas. Sí, entonces en función de esto vamos a hablar o vamos a tocar unos esbozos de la sección 29 de impuestos a las ganancias, ¿ok? Te vuelvo y repito, esta conciliación tributaria es aplicable para todas aquellas organizaciones que la base contable es NIF, ¿ok? Si su base contable no es NIF, entonces poco o nada le va a servir el tema del webinar, pero si su base contable es NIF, que todos debemos de estar en ese tema y todos debemos de cumplir con este marco de referencia, como lo vamos a ver más adelante, pues bienvenidos todos acá a esta capacitación, este webinar. Vamos a dar algunos esbozos, algunos tips relacionados con las consideraciones de aquellos gastos que son no deducibles, aquellas partidas que son partidas temporarias y que las vamos a liquidar en el tiempo a través de una conciliación. Bien. Una reflexión antes de iniciar este webinar. Esta pues, de Benjamin Franklin, que dijo en alguna vez, escribió en alguna vez cuando estuvo por acá como nosotros en el planeta, dice que en este mundo solo hay dos cosas seguras y estas son la muerte y pagar impuestos. Impuestos, o sea, no vamos a hablar mucho de impuestos porque se nos desgastaría toda la noche hablar de impuestos. Son impuestos, no son voluntarios, ¿sí? Hay que pagarlo. Artículo 18 de la Constitución Política. Todos los costarricenses tenemos el deber de contribuir con el erario público, o sea, construir con el presupuesto, de pagar impuestos para pagar la factura, para el gasto público, para el gasto corriente, para el gasto de inversión. Todos debemos de contribuir con eso. Bien, entonces, aquí no vamos a hablar mucho del tema de los impuestos, pero sí vamos a hablar mucho de cómo conciliar las reglas fiscales, y oigo que dijo reglas fiscales porque no son principios, son reglas fiscales y el marco de referencia de las normas internacionales de información financiera. Siempre cuando damos esas charlas preguntamos, levante la mano, ¿quién ha hecho una conciliación bancaria? Y todos levantan la mano. Bueno, la conciliación bancaria es saldo según bancos, saldo según libros, y vamos a conciliar algunas partidas que el banco consideró, pero nosotros no.
o viceversa, ¿verdad? Que nosotros consideramos, pero que el banco no las había considerado. Ahora todo es más sencillo porque todo está automatizado, entonces ya las conciliaciones, pues ahora los sistemas integrados, los ERPs o los robotcitos son los encargados de hacer eso. Es muchísimo más fácil, ahorita todas las conciliaciones están al día. Antes, cuando uno era auditor en el siglo pasado, pues encontrábamos conciliaciones de meses y meses atrasadas y con partidas conciliatorias de muchos meses ya. Y generalmente cuando venían los muchachos del colegio, haga las conciliaciones, ¿verdad? Y pasaban ahí 3, 4 meses actualizando todo. Bueno, ahora ya eso no es así. En el tema de la conciliación es igual. Si tenemos un sistema de información integrado, pues podemos llevar el pulso de las diferencias temporarias, ya sean deducibles o imponibles. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. La agenda que tenemos para esta noche, bueno, se enfoca en los antecedentes, la línea del tiempo. Vamos a hablar un poco de esa introducción a las normas, ¿ok? Y esos antecedentes que siempre es bueno repasarlos, porque es que estamos aquí sentados frente a ustedes ofreciendo este webinar, porque debemos de comprender, debemos de entender que la norma es de carácter obligatorio. Muchas veces se dicen, es que tributación directa, pues no se fijan. Bueno, aquí no sé si habían 190 matriculados, habían auditores de tributación, no sé si están por acá. Incluso yo le mandé la invitación al señor ministro de Hacienda, a Nogui Acosta. Le mandé la invitación para que ingresara acá. No sé si va a tener el tiempo de ingresar o no, pero sí sé que algunos compañeros del Tribunal Fiscal pues me dijeron que iban a ingresar. Algunos auditores de la Administración Tributaria manifestaron el deseo de poder ingresar. No sé si por el horario están o no, yo no los puedo ver ahorita, pero sí sé que ellos tienen mucho interés en esto. Sí sé que ellos están en el proceso de capacitación de todo el tema, las NIPS y el uso de las normas internacionales, porque vamos a ver de que son de carácter obligatorio. También aquí vamos a hablar un poco sobre el impuesto diferido, ¿ya? Impuesto corriente, impuesto diferido. La suma de los dos nos va a dar el impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias es igual, impuesto corriente más impuesto diferido. Esa cuestión la vamos a resolver hoy. Vamos a hablar un poco sobre los alcances de la resolución 029, donde están los criterios interpretativos sobre el uso de las normas. Esa norma pues sustituye, o esta resolución sustituye a la 5201 del 6 de diciembre del 2001. Y vamos a desembocar, vamos a caer en algunos casitos de conciliación. Vamos a hacer unos casitos donde vamos a enseñar la técnica de la conciliación, más que nada la técnica, y luego vamos a hacer un casito práctico de lo que es la conciliación cuando tenemos una pérdida diferida y cómo debemos ir montando esta declaración en el Excel. El material, pues nosotros lo vamos a distribuir, se lo vamos a facilitar a todos ustedes. Tome nota de ahí nada más, pero le vamos a facilitar el material para que usted lo tenga. Bien, bueno, hablando de esto ya, conociendo a nuestra gente, vamos a entrar a los antecedentes. Así rápidamente, no vamos a hablar mucho de las NICs, vamos a hablar de conciliación tributaria, pero sí es importante que usted conozca, que usted, no sé, pueda comprender de que este marco es obligatorio. Yo no me lo puedo sortear, no me lo puedo pasar por alto. Me aplique una norma, no me aplique una norma, bueno, el marco es obligatorio en todo su esplendor. Entonces, este marco pues ya viene teniendo sus antecedentes desde el año 99, oiga, desde el siglo XX, con don Manuel Sancho como presidente del Colegio de Contadores Públicos. Ahí pues dieron sus primeros pasos, la gestación de lo que es todo este proceso de adopción y de aplicación de este marco de referencia internacional. Entonces, allá en la sesión número 1899 de enero del año 99, pues ellos hacen sus primeros pasos en el tema de la gestación de esta adopción de este marco de referencia. En el año 2001, pues ya siendo presidente, creo que en aquel entonces era don Guillermo Smith, pues ya hace una adopción, ¿verdad? Pero ya total, porque en la primera era una adopción parcial, algunas normas quedaron por fuera. Entonces, en ese mismo año 2001, ya para diciembre del año 2001, la administración tributaria costarricense, estando en el gobierno como presidente del Poder Ejecutivo, don Abel Pacheco de la Espriella, y siendo director de rentas de la Dirección General de Tributación Directa, don Adrián Torrealba, pues se emite la resolución 5201, donde están los primeros criterios interpretativos
sobre el uso de este marco de referencia, sobre los criterios de reconocimiento, medición, presentación, revelación de algunas de las transacciones, de las partidas que se van a reconocer en los estados financieros y que tenían o tienen base fiscal. Bien, en el año 2002, el CONACYF, a través del acuerdo 34-2002, pues empieza a dar sus primeros pasos en la gestación de la adopción de este marco de referencia. Digo sus primeros pasos porque fue hasta en el año 2018 donde ya lo hace de carácter automático, que en el año 2014 el Colegio de Contadores Públicos con la circular 6-2014, que ahora es la 06-2022 del 6 de julio del año 2022, en ese periodo 2014 hizo una adopción automática de las normas internacionales. Entonces todo lo que se aprueba en Inglaterra es aplicable acá en Costa Rica porque el Colegio de Contadores Públicos así lo determinó y es el ente que por ley 1038 pues es el que fomenta junto con el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica con la ley 1269 fomentan y promueven lo que es la contabilidad en nuestro país. Hay que ser respetuosos que el Colegio de Contadores Privados, a través de su ley 1269, pues solamente los contadores privados son los llamados a firmar estados financieros. No podríamos decir hacer contabilidad porque está el tema de la compilación de los contadores públicos, pero los únicos que pueden firmar un estado financiero bajo estos conceptos serían los contadores privados, nada más, no hay otro, ¿ok? En el año 2009, el Colegio de Contadores Públicos, con el acuerdo 484 del 30 de septiembre del 2009, ahí me tocó pues ser miembro de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos, pues se adoptó el marco de las normas internacionales de contabilidad para pequeñas y medianas empresas. El Colegio de Contadores Públicos en el año 2018 ratifica esta adopción, pero hace un cambio bastante inteligente en el tema de definir qué era una pyme para Costa Rica. Bueno, ahí no vamos a meter mucho en eso, ¿verdad? Pero el tema es que es obligatorio. ¿Y por qué es obligatorio? Porque vamos a ir viendo lo que pasa más adelante. Ya en el año 2018, 17 años después, ¿ok? Se cambia la resolución, se deroga la resolución 5201 y pasamos a la 029. ¿Por qué? Porque hay nuevas normas. Eso es una maratón que no tiene meta. Todos los años hay nuevas normas, nuevas normativas. Ahorita estamos en un proceso de investigación sobre en lo personal, sobre todo el tema de las normas de sostenibilidad, porque se viene eso, ya está a la vuelta de la esquina, ya el colegio las adoptó, incluso se puede ver la resolución que salió publicada en Gaceta el 6 de diciembre del año 2022 y verá que el Colegio de Contadores Públicos ya dio el paso, sobre todo lo que es sostenibilidad ambiental, sostenibilidad financiera, y qué tan amigables somos con el ambiente en cuanto a gobernanza, lo que es el plan estratégico, entre otras cosas. Entonces ahora no solamente es un dictamen de opinión, sino que vendrá un informe de sostenibilidad, que no nos vamos a meter en ese espacio, ¿verdad? Pero que es importante que ya está. Bien, pues vamos a enfrentar dos marcos acá, ¿ok? Así como hablando ya del tema del mundial, estamos, bueno, por dicha pasó Argentina ya, ¿verdad? Ya tenemos uno de América sembrado en la final. Bueno, aquí tenemos dos actores. Tenemos la Administración Tributaria Costarricense, que a través de su reglamentación, que está tipificada en el marco jurídico tributario, establece las reglas que debemos de cumplir todos los contribuyentes para lo que es el recaudo de los impuestos. ¿Sí? Es una normativa reglamentaria. Yo le llamo la esclavitud. ¿Ya? Vamos a verlo ahora por qué le llamamos la esclavitud. Y en la otra esquina, ¿verdad? Por decir, en la esquina roja, bueno, tenemos a las normas internacionales de información financiera, que son las que marcan el camino de las empresas. ¿Okay? Es un marco de referencia internacional de alta calidad que está basado en principios, no en reglas, sino en principios, que vienen estructurados a través de criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación de las diferentes transacciones financieras y no financieras. Entonces, que vamos a seguir una taxonomía para la presentación de la información financiera a los usuarios principales. Son estados financieros de propósito general para las empresas que cotizan en bolsa, para las empresas que son supervisadas y están bajo la sombrilla de este marco de referencia. Y también tenemos como actor acá a las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas, que es otro marco de referencia un poco más liviano para todas aquellas entidades que no tienen la obligación de rendir cuentas públicas, pero que sí presenta estados financieros de propósito general para usuarios externos.
Y el párrafo 1.2 de la sección 1 establece y dice que es un usuario externo. Bien, entonces tenemos dos actores. Entonces, por un lado está la taxonomía tributaria con el ATV, ¿verdad? Este es pues, el marco de referencia digital que tenemos todos los contadores para ingresar y todos los contribuyentes para ingresar y elaborar todas esas transacciones, todas esas declaraciones, todas esas taxonomías tributarias, la D101 para el impuesto a las ganancias. Y por el otro lado tenemos la taxonomía de las NIF, que ya la vamos a ver. Entonces esas dos se enfrentan. Yo tengo que cumplir con los dos. Entonces vamos a ver ese tema a lo largo del camino. Como les decía, la NICS es un marco de referencia y es importante entenderlo. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba NICS allá en el año 94, 95, imagínense, 96, 97, que empezamos a estudiar un poco, obtuvimos el primer libro de NICS, ¿verdad? Y ya para el 98, pues obtuvimos más información, más literatura de la NIPS. Me acuerdo que cuando estudiaba, uno se perdía en el camino. Sí, se perdía porque venía acostumbrado a estudiar boletines mexicanos y los US GAAP norteamericanos, pero de repente vienen estas normas de Inglaterra y hay que empezar a entender ese marco. Y uno lo guardaba, decía, el libro gordo de Petete. Pero ya cuando uno se dedica, mira, no, yo tengo que aprender eso porque ese es el futuro de los contadores, ¿ya? Entonces empieza a buscar una brújula usted, empieza a entender cuál es el camino y busca una brújula para poder comprender y entender estos marcos de referencia, para poder ver el norte, el sur, el este, el oeste de esta norma. Entonces encontramos y vimos de que el marco conceptual era el lenguaje de programación. Entonces, cuando usted comprende que el marco conceptual es el lenguaje de programación, entendió y encontró la brújula para poder entender. Entonces, todas las normas son iguales, siguen una estructura, todos tienen objetivo, alcance, definiciones para poder entender el estándar, criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Y por eso quise poner en esta presentación, que muchas veces la gente dice, es muy teórica. No, es que no es teórico, esto es técnico. Eso no es teoría, esos son criterios técnicos. Y usted va a ver que todas las normas, todas por excelencia, absolutamente todas, van a decir prescribir el tratamiento contable. Prescribir el tratamiento contable en el impuesto a las ganancias. ¿Ve? Este es el objetivo de este marco de referencia. Son principios específicos. Los principios contables se dividen en tres: operacionales, fundamentales y específicos. Hoy estamos viendo uno, NIC 12, específico para impuestos, nada más, impuesto a las ganancias. No hay otro, sección 29 ni para pymes. ¿Sí? Pero vea que todos dicen prescribir, ¿ok? Si yo voy a la farmacia, ¿qué es lo que hace el farmacéutico? Me prescribe una receta, ¿sí? O voy al médico. Voy al médico, ¿verdad? Que tengo algún síntoma, entonces el médico me hace su evaluación física, hace evaluaciones clínicas, entre otras cosas, ¿verdad? Llega un diagnóstico final y me prescribe una receta. Y yo tengo que ir a comprar esa receta y pues cumplirla al pie de la letra. ¿Para qué? Pues para poder eliminar de todo el sistema, no sé, mío, pues el tipo de infección, el tipo de bacteria, el tipo de virus o el tipo de afectación que está incorporado pues, en mi cuerpo, ¿verdad? Entonces acá voy a prescribir el tratamiento. Prescribir es la receta para reconocer contablemente el impuesto a las ganancias. Si nos vamos a la NIC 2, prescribir el tratamiento de los inventarios, ahí está la receta. Prescribir el tratamiento, ahí está la receta, ¿ve? Por eso, eso de prescripción, un día un estudiante del profesor, pero prescribir es que está obsoleto. No, prescribir es el tratamiento que se va a dar. Allá en Inglaterra, esas personas que están emitiendo normas tienen ese objetivo, ¿ya? De darnos una receta, la prescripción. Bien. Alcance, todas tienen un alcance, que es lo que me permite hacer. Entonces, ¿cuál es el alcance de esta norma? Dice, esta norma será aplicada cuando se contabilicen los impuestos a las ganancias. Oiga, se contabilicen, yo tengo que contabilizarlos. Y es importante porque para efectos tributarios en la ley 9635 claramente lo dice. Yo tengo que tener contabilizado el impuesto diferido. Si no lo tengo reconocido, no se lo van a aceptar. Entonces vamos a ver cuál es el asiento. Porque muchas veces le preguntan a uno en enero, febrero y es bueno, y está malo, ¿verdad? Entonces vamos a ver hoy ese asiento. Yo lo tengo que tener contabilizado. Los impuestos a las ganancias, la cual incluye, oiga, incluye todos los impuestos, todos, pero ¿cuáles? Ya sean nacionales o extranjeros, que están relacionados con las ganancias sujetas a imposición. Ah, bueno, entonces el IVA aquí no va.
Hay otros impuestos que no van. Son todos aquellos que están relacionados con las ganancias de la organización. Nada más esos, ¿ok? Entonces ve que es importante pues conocer esos criterios técnicos para cuando vamos a llegar al Excel. Y ustedes van a ver que el Excel que les voy a enseñar hoy, cada celda tiene un párrafo incorporado. Es el párrafo de la norma. Para que ustedes vean que esa parte cuantitativa sí está cumpliendo con lo que dice el marco de referencia. Entonces, que sí está pegando con todo lo que dice el marco de referencia párrafo por párrafo. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos estas palabras? Impuesto a las ganancias, ¿en qué piensa usted? Bueno, no sé, aquí tal vez no vamos a participar, lo decimos en los foros que son abiertos y presenciales. ¿En qué piensa usted? ¿En qué piensa usted cuando le dicen impuesto a las ganancias? Ahorita viene 31 de diciembre y todos vamos a reventar bombetas, ¿verdad? Para recibir el año nuevo, pero muchas veces muchos revientan bombetas para celebrar el año que prescribió, no el año que terminó. Sí, no el año nuevo, sino el año que prescribió, ya prescribió, ya aquí no me agarra tributación. Y tal vez no es eso, o sea, el tema es, ¿qué piensa usted? Bueno, ¿pienso en el ATV o pienso en las NIF? ¿En qué pienso yo? Pues yo tengo que pensar en los dos marcos de referencia, no puedo dejar uno de lado, ¿ya? Yo tengo que cumplir con los dos. El hecho de que yo adopte NIF, ¿sí? Ahora que estaba con un equipo de fútbol, en el cual tengo la posibilidad de llegar hasta su seno directivo, pues uno de los administradores que le cuestionamos mucho el tema de las NICs, decía, pero es que las NICs nos van a hacer pagar impuestos. Es grueso error, ¿verdad? Las NICs no hacen pagar impuestos a nadie. Los que hacen pagar impuestos es don Nogui Acosta Jaén, en la administración tributaria costarricense, a través de toda su reglamentación, a través de todo ese marco jurídico que todos nosotros los contribuyentes debemos de cumplir. No son las NICs que te hacen pagar. Las NICs te hacen ver otras cosas y te desnudan otras cosas, ¿verdad? Bien. Ok, entonces acá, haciendo un resumen de esta norma internacional, pues vemos a la Dirección General de Tributación Directa con todo su sombrilla, todo su marco jurídico y vemos a las normas internacionales. Entonces vamos a ver que los objetivos son diferentes, ¿ve? Entonces vamos a ver el tema de la introducción, pero vamos a ver que el objetivo de cada uno es diferente y que el alcance es diferente y que las definiciones son diferentes. Yo tengo definiciones para activos y pasivos, ingresos, costos y gastos. La administración tiene sus definiciones y el tratamiento de las bases para esos elementos de los estados financieros. Yo tengo que establecer políticas contables para el tratamiento del impuesto a las ganancias. Vamos a terminar esta presentación de hoy con el cálculo de la tasa efectiva. ¿Qué es al final? Bueno, yo creo que al final íbamos a hacer un Kahoot. Vamos a ver si lo logramos hacer, ¿verdad? Y si nos quedamos hasta el final, pues hacemos un Kahoot y el que gana el Kahoot, pues se gana un libro, ¿sí? Pero el tema es que al final vamos a ver el cálculo de la tasa impositiva, porque el contribuyente piensa que pagó un 30%, pero tal vez pagó un 33%. ¿Qué tan efectivo fue con eso? Tal vez si me ayudan ahí con los micrófonos, ¿verdad? Francini y Jorge. Bien. Y el alcance, ¿cuáles son las entidades que están obligadas al efecto de este impuesto a las ganancias y esas definiciones? Entonces, vamos a ir repasando. Acá tenemos una pequeña línea del tiempo sobre el tema de la obligación. Vimos el tema de la línea del tiempo en el tema de lo que es cómo se fue incorporando la norma internacional en nuestro país y en nuestros países. Usted entra a la página del DIAS y hay 166 banderas y ahí usted le da clic a la de Costa Rica y verá si es obligatorio esto o no, ¿verdad? El artículo 128 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Antes decían los contribuyentes, ay, ¿cuál va a ser la sanción si no estoy en NICS? Bueno, el artículo 128 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que en la pirámide de Kelsen, la jerarquía de las normas, pues la primera la Constitución Política y luego los tratados internacionales, ¿sí? Y luego vienen los códigos, las leyes, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, los usos, las costumbres, ¿ve? Entonces, en este caso, el código es una norma suprema en materia tributaria y es vinculante para toda la población. Esa reforma al artículo 128, pues el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pues lo aprobó en el seno de la Asamblea y es vinculante para toda la población. Entonces, ese artículo 128 dice que los contribuyentes tienen la obligación de llevar los estados financieros según la norma reglamentaria, que lo dice aquí, norma reglamentaria, no lo queremos quitar,
o en su defecto la NIC-NIF. Ah, bueno, normas reglamentarias. Ah, bueno, normas reglamentarias son aquellos que tienen que cumplir con el CONACYT, que tienen normas reglamentarias, tienen un marco de referencia que es dado por el CONACYT. Sin embargo, este marco se basa en NIF, ¿sí? Ah, los que están en el ARECEP. Ah, bueno, sí, pero el ARECEP ya está adoptando NIFs también. Los del sector público, bueno, ya tienen que adoptar este NIC-SP. Entonces, ya no hay escape. Todos, de acuerdo al artículo 128, deben de cumplir con normas internacionales de información financiera. Y ya con la llegada de la ley 9635, pues se modificó el numeral del artículo 57 primero y luego el 86 y finalmente pues desencadenó en ser el artículo 100. Ahí se dispone, ya le vamos a dar lectura, la obligación del contribuyente de hacer la conciliación. Lo que establecía la resolución 5201, que ya vimos que quedó derogada, y algunas circulares de los colegios profesionales, hasta llegar a la resolución 029 del 2018. Ya dijimos que esta resolución 052 pues, quedó totalmente derogada y se sustituyó por la 029 de 2018. Bien, ¿qué es lo que dice este artículo 100 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, la 7092? Dice, el registro de las operaciones. El sistema contable del declarante debe ajustarse a las normas internacionales de contabilidad aprobadas y adoptadas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y las que este colegio llegare a aprobar y adoptar en el futuro. Vimos que en el año 2014 lo hizo automático. Entonces, como lo hizo automático, entonces para efectos fiscales, pues también, porque la administración dice en el reglamento y las que este colegio llega a aprobar en el futuro, las aprueba de manera automática. La diferencia entre el ingreso total y los costos gastos totales se denomina utilidad neta del periodo. Para obtener la renta imponible del periodo se debe hacer una conciliación, restando la utilidad neta del periodo al total los ingresos no gravables y adicionando aquellos costos y gastos no deducibles. Tales ajustes se deberán de registrar aplicando la NIC 12. Entonces ya no hay más, ¿verdad? Ahí está claramente donde la administración tributaria a través del reglamento que también fue aprobado por el Poder Legislativo, pues debemos de cumplir con ese mandato. Y también el artículo 82 cuando habla de los libros legales, ¿verdad? Entonces, los libros legales pues también establece que deben de ser según este marco de referencia de las normas internacionales de contabilidad. Bien. Ahora, entrando a esto, pues vamos a ver un tema de las famosas reglas, ¿ya? Entonces, vemos aquí el tema de el impuesto a las ganancias. Nosotros le llamamos impuesto sobre la renta, pero la norma le llama impuesto a las ganancias, más llamado impuesto sobre la renta. Pero llamémosle impuesto sobre la renta, ¿está bien? Entonces, el impuesto sobre la renta es la suma de el impuesto corriente y el impuesto diferido. Entonces, vamos a hacer algunos casitos donde esta ecuación se cumple, ¿ya? Vamos a ir paso a paso para poder ver que la ecuación sí se cumple, ¿ya? Y es el mandato de lo que tenemos que hacer. En otros países, pues la D101, como en Ecuador, tiene un apartado donde está la conciliación. La D110 en Colombia, a través de la DIAN, también tienen ahí un apartado donde está la conciliación. Nosotros en la D101 no tenemos el apartado para hacer la conciliación. Cuando Nogui Acosta era ministro de Ingresos en el gobierno anterior de Carlos Alvarado, doña Rocío Aguilar era la ministra, tuvimos una reunión con él y le ofrecimos a él y a Carlos Vargas los modelos de Ecuador para que los pudieran pues, tropicalizar. Don Nogui pues se interesó mucho. Ahora pues desconocemos si el interés es el mismo, ¿verdad? Pero sabemos que va hacia eso, ¿verdad? Sabemos que se va hacia una tributación digital y que pues todo va a ir en función de lo que establecen las normas y también lo que establece prioritariamente y supremamente lo que establecen las normas reglamentarias fiscales. Bien. Bien, entonces en este tema de las reglas impositivas, generales, pues yo las tengo que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma con relación a esto? Entonces, vamos a ver que existe infinidad de transacciones, ¿sí? Entonces, en este momento, pues alguien está pues comprando con tarjeta de crédito en el mundo, alguien no, vamos a ver cuánto ahorita es eso, ¿sí? Pero sabemos que esa transacción tiene dos direcciones, ¿ok? Tiene una dirección que cumple con el marco jurídico tributario y otra que tiene que cumplir con el marco de las normas internacionales de información financiera. Entonces, yo voy a tener que enfrentar activos y pasivos con base contable versus activos y pasivos con base tributaria. Entonces, como son
criterios que no necesariamente tienen que coincidir, o sea, hay una discrepancia entre estas normas, ¿ok? Porque una tiene un objetivo de recaudar más fondos para que el Ministerio de Hacienda pueda hacer sus pagos de gastos corrientes y gastos de inversión, pagar la factura nacional, y ya sabemos que no alcanza. Ve que nos tuvimos que financiar, usamos con una deuda que nos está ahogando y que por eso, pues gracias a Dios, los diputados aprobaron el plan de los eurobonos y que vamos a poder amortizar por primera vez en 13 años al principal. Imagínense, de la tarjeta de crédito que tenemos, en 13 años, primera vez que vamos a poder amortizar al principal, imagínense. Bueno, entonces hay diferencias entre estos marcos, diferencias temporarias. Vamos a ver ese concepto ahorita. Bien, nos vamos a adelantar. Entonces, aquí vamos a entrar en un modelo, ¿verdad? Que lo establece la NIC 12, que ya lo vamos a ver, donde hay dos tipos de diferencias. Unas que son permanentes, que la norma ahora le llama diferencias no temporarias, ahora le llama. Estas no requieren un registro contable bajo el marco de las normas internacionales de información financiera. Y las diferencias temporarias, donde se registra el impuesto diferido, ¿ya? Ahí va el activo o el pasivo por impuesto diferido. Ahí voy a cargar el importe recuperable o el importe que voy a tener que liquidar en el futuro. Entonces, vea que hay que entender la parte técnica para cuando lleguemos a la parte práctica. A mí me gusta mucho, me fascina mucho explicar los criterios técnicos. Para cuando lleguemos a la práctica, vas a ver que usted que es más fácil, ¿sí? El libreto va a ser más fácil de poderlo resolver. Bien, lo que decíamos acá, y está... Yo trabajé en banco muchos años y pues ahora pues tengo la posibilidad de volver a un tema de banco también, ¿ok? Vea que aquí que el data center de VisaNet, ¿verdad? Es capaz de realizar 150 millones de transacciones diarias. Eso es lo que, la capacidad que tiene el data center de VisaNet, ¿verdad? Ahora imagínense también el de Mastercard, ¿sí? 150 millones de transacciones diarias. Usted ve cuando sale el voucher, cuando usted paga y pone ahí el sin contacto, ¿verdad? En el datáfono y dura 8 segundos, 9 segundos y sale el voucher, ahí está parametrizado entre 20 a 30 asientos contables. Entonces la contabilidad transaccional ya desapareció, ¿verdad? Ahora todo es digital, ahora todo es electrónico. Entonces resulta que esa transacción tiene que seguir dos caminos, dos direcciones. Esa dirección es una dirección que cumple con el marco tributario, ¿verdad? Que el objetivo es brindar mayor recurso al fisco, que ocupamos chapear las carreteras que están todas enmontadas, darle reparación a los puentes, pagar a todos los funcionarios públicos, ¿sí? Hacer gastos de inversión para mejores vías de comunicación, para todo lo que conocemos y que sea una economía mayor dinámica, tener mayores oportunidades en el país, que eso no lo vamos a meter ahí. Hay que pagar impuestos para eso, artículo 18 de la Constitución. Pero resulta que esa transacción, esos cientos o miles de transacciones tienen que seguir otra dirección, la de NIF. Y el tema NIF es, el objetivo es diferente, es brindar información razonable, transparente, potable, para que los usuarios primarios de los estados financieros puedan tomar decisiones económicas, ¿sí? Es la línea, es la ruta que transforma las empresas a nivel mundial, ¿ok? Entonces, la utilidad contable no se va a parecer en nada a la utilidad fiscal. Ya eso es otro curso que no lo vamos a ver acá. Aquí el tema es aplicar el artículo 100, que es el bálsamo entre esas dos figuras. Entonces, yo tengo un mecanismo, ¿verdad? Una herramienta para poder llevar a la conciliación de eso que se llama artículo 100 del reglamento de la ley general del impuesto sobre la renta a través de un instrumento que se llama la NIC 12 o la sección 29 de NIPARAPYMES. Bien, entonces el objetivo es el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. Y tenemos un problema presente. ¿Cuál es el problema presente? Bueno, ¿en qué momento tengo que liquidar en el futuro el impuesto? ¿Ok? ¿Y en qué momento lo voy a recuperar? Ese importe de todas las transacciones y sucesos, ¿verdad? Porque hay transacciones que no son financieras, pero que generan impuestos, ¿sí? Recuerden que son transacciones financieras y no financieras. Ahí no nos queremos meter mucho. Para eso ya están otros talleres de NICS, ¿verdad? Que con mucho gusto se pueden matricular, ya sea a nuestra firma o los diferentes colegios profesionales o otros instructores o profesionales que pues tienen toda la capacidad también de ofrecer esos servicios, ¿verdad?
pero que es importante que usted lo conozca. Y en el futuro vamos a tener que generar un activo por impuesto diferido y un pasivo por impuesto diferido. Lo tenemos que reconocer en nuestros estados financieros. Oigan, y vea que lo estamos diciendo aquí, ojo pelado, como dicen en Dominicana. Esa cuenta de activo por impuesto diferido y de pasivo por impuesto diferido no está en la taxonomía tributaria, está en mi taxonomía, está en mis estados financieros, en los estados financieros que cumplen con la NICS. No va a estar para efectos impositivos, ahorita lo vamos a ver. Bien. Alcance, contabilizar el impuesto a las ganancias, impuestos nacionales o extranjeros, pero que estén relacionados con la retención sobre el tema del impuesto a las ganancias, incluso el tema de dividendos, y los créditos fiscales no utilizados, como las pérdidas diferidas, como los pagos parciales, como las retenciones que nos hacen en la fuente, en los datáfonos, como en el caso que le damos servicios al Estado, que nos hacen la retención del 2%, todos esos van a generar un activo por impuesto diferido que ya lo vamos a ver. Bien, entonces en este caso pues va a generar un impuesto por pagar pasivo, ¿verdad? Y va a haber un tema relacionado con el impuesto a las ganancias por pagar, el que se va a liquidar en el futuro y el que se va a recuperar en el futuro. Entonces vamos a hacer una ecuación que va a decir que el impuesto corriente va a ser la suma, perdón, el impuesto sobre la renta va a ser la suma del impuesto corriente y del impuesto diferido, y hacia eso nos vamos a enfocar. Bien, como le decía, las NICs todas son iguales. Si usted compara la NIC 9 con la NIC 41, lo que cambió fue el activo. Uno es un activo biológico, el otro es un instrumento financiero. Pero incluso la reacción va en el mismo sentido. Un momento, por favor. La reacción va en el mismo sentido. Y todos tienen la estructura de objetivo, alcances, definiciones. Entonces, la NIC 12 tiene 10 definiciones. Rápidamente las vamos a ver, rápidamente. Pero van a ver que esas definiciones las vamos a ver en el cuadrito de Excel y van a ver ustedes que se cumplen esas definiciones. Bien, en el cuadrito de Excel. Primera definición, ganancia contable. ¿Qué es la ganancia contable? Es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto por impuesto a las ganancias. Oiga, antes de deducir gasto por impuesto, una cuenta nueva en mi balance, en mi catálogo de cuentas, gasto por impuesto a las ganancias. No lo tenía. Los que no están en NICS no lo tenían. Los que están en NICS lo tienen. Una cuenta nueva, gasto por impuesto a las ganancias. Segunda definición. Esta definición me gusta mucho porque la vamos a ver con la conciliación. Realmente todas tienen su matiz, ¿verdad? Pero veamos esta segunda. Dice, ganancia o pérdida fiscal. Es la ganancia, la pérdida del periodo calculada. Oiga lo que dice, calculada. Vamos a ponerle aquí marcador para que vean. Vamos aquí a ponerle marcador. Dice que es calculada de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades fiscales de cada país. Entonces yo parto de la primera, parto de esta, ¿verdad? Que esa es la tierra prometida. Aplico las reglas fiscales de mi país y llego a la esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud? La ganancia o la pérdida fiscal, ¿ya? Sobre las que se van a pagar, oiga, sobre las que se van a pagar o a recuperar los impuestos a las ganancias. Entonces vamos a hacer esa conciliación, ¿ve? Vamos a partir de la ganancia contable para llegar a la ganancia o la pérdida fiscal, ¿ok? Pero para eso tenemos que pasar por un puente. Entonces ese puente se le llama también gasto o ingreso por impuesto a las ganancias. Sí, vamos a ir una ruta, un camino. Entonces tengo un gasto o tengo un ingreso por impuesto a las ganancias. ¿Cuál es ese gasto? ¿Cuál es ese impuesto por impuesto a las ganancias? Es el importe. Ah, el importe. Entonces ya tengo que conocer cuánto es la tasa. En nuestro país, pues vamos a trabajar para efectos del ejemplo del 30%, ¿verdad? Ok, algunos ejemplitos con el 10% que ahorita los vamos a ver. Es el importe total por este concepto, gasto e ingreso por impuesto, ¿verdad? Por este concepto que se va a incluir al determinar la ganancia o la pérdida neta del periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido, conteniendo los dos, ¿ve? Es la suma de los dos. El impuesto a las ganancias es la suma del impuesto corriente y el diferido. Entonces vamos a pasar por ese puente. Hay que pasar por esa trocha para poder llegar hasta el impuesto, hasta la base imponible, ¿ok? Para poder calcular el impuesto corriente. Entonces vea que ellos lo hicieron bastante bien.
van concatenadas todas las definiciones y así son todas las NICs. Es un hilo conductor que nos lleva, es un manual de usuario. Bien. Impuesto corriente es la cantidad a pagar o a recuperar de impuestos, oiga. A pagar o a recuperar, pero de impuestos, porque estamos hablando de impuesto corriente. Entonces, como hablamos de impuestos, sabemos que es el importe. Hubo una base que le aplicamos el 30% y nos dio un impuesto. Entonces, es la cantidad de impuestos a pagar o recuperar por el impuesto a las ganancias relativo de la ganancia o la pérdida fiscal. Ah, sale de ahí. Entonces, cuando ya yo tengo esa ganancia o esa pérdida fiscal, voy a hacer un asiento que se llama el impuesto corriente. ¿Ya? Voy a cargar ese gasto o ese ingreso, ¿verdad? Contra la cuenta pasiva en ese momento. Ok, quinta definición. Pasivo por impuesto diferido. Como estamos hablando de impuestos diferidos, ya sé lo que es el impuesto corriente. Y el impuesto a las ganancias de la suma de los dos. Impuesto corriente ahora del impuesto diferido, pero yo tengo un pasivo por impuesto diferido y tengo un activo por impuesto diferido. Entonces, ¿qué es el pasivo por impuesto diferido? Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en el futuro, ¿ok? Relacionadas con las diferencias temporarias. Ah, diferencias temporarias. ¿Qué será esto? Ya vamos a llegar a esa definición. Pero sabemos que los pasivos por impuestos diferidos se nutren, se fertilizan, se alimentan ¿de qué? De las diferencias temporarias, ¿ok? Y los activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos a recuperar. Vea que la diferencia aquí es a pagar y aquí es a recuperar en periodos futuros y que se relacionen, se nutren, se fertilizan. ¿De qué? De las diferencias temporarias deducibles, no imponibles como el anterior, en este caso deducibles, de la compensación de las pérdidas. Tuve una pérdida. Año 2020 fue fatal para todos, ¿verdad? Incluso el 2021, tal vez para algunos también perdieron, ¿ya? Por el tema de la pandemia. Entonces, por dicha llegó la ley 9635, entonces esa pérdida se difiere. Ahorita vamos a hacer ese caso. Vamos a hacer una conciliación de esa pérdida, pero vea que esa pérdida te genera un activo por impuesto diferido. Entonces, si vos tenés una pérdida de 1.000.000 de colones y la ley 9635 en el artículo 17, vamos a ver que dice que lo tenés que tener contabilizado, entonces yo voy a cargar activo por impuesto diferido 300.000 contra ingreso por impuesto a las ganancias 300.000 y ya lo tengo contabilizado. Bien, y la compensación de los créditos. Entonces, compensación de créditos, los adelantos de impuestos sobre la renta, las retenciones en la fuente que nos hacen. Vete, ya vos tenés en tu balance de comprobación, tenés partidas nuevas, tenés ingreso por impuesto a las ganancias, gasto por impuesto a las ganancias, activos diferidos, pasivos diferidos, ya tenés 4 partidas que no están en tu balance, de acuerdo a las NICs, ¿verdad? Diferencias temporarias, entonces vea que las diferencias temporarias las encontramos aquí, las pasivas y las activas, ¿ya? ¿Qué son las diferencias temporarias? Son las que existen entre el importe en libros de un activo y de un pasivo, ¿verdad? En la situación financiera y la base fiscal. Entonces son activos y pasivos reconocidos en mi base contable, activos y pasivos reconocidos en mi base fiscal. Esos dos van a generar diferencias. Esas diferencias van a ser temporarias porque las voy a tener que liquidar en el futuro o las voy a recuperar en el futuro. Esas diferencias temporarias generan dos. Las primeras son diferencias temporarias imponibles. ¿Ok? Son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades imponibles de impuestos. Al determinar la ganancia o la pérdida fiscal, nace de esa ganancia o la pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado. Y contrarios a eso, nos vamos a encontrar la definición de diferencias temporarias deducibles. Estas son contrarias, son deducibles, las voy a recuperar en el futuro. Son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia o la pérdida fiscal. Vamos a ver algunos ejemplitos ahorita para poderlo comprender. Ya con este criterio técnico y ya ponemos un casito, entonces ya se va a poder entender. No me puedo extender mucho por el tiempo, ¿verdad? Los webinars generalmente son de 1 hora. Yo me extiendo un poquito más, ¿verdad? Porque me gusta mucho explicar los criterios técnicos. Pero
Cuando se matriculan en los talleres de la NIC, pues ahí ya duramos 3, 4, 5, 6 horas en ese tema. Bien. Y por último, base fiscal. ¿Ok? De un activo o de un pasivo, ¿verdad? Es el importe que se le atribuye, que usted le atribuyó, de acuerdo al cumplimiento de las normas, ¿verdad? Para fines fiscales, ¿verdad? De ese activo o de ese pasivo. Bien, conociendo las 10 definiciones, ahora lo que quiero hacer es como una aclaración, porque muchas veces hemos visto expositores que hablan de diferencias temporales. Aquí tengo una taxonomía que vamos a hacer un casito para poderles hacer ver de que realmente cuando yo aplico el método del balance basado en el pasivo o el método del balance basado en el resultado, el efecto va a ser el mismo, ¿sí? Pero ahorita estamos trabajando con el método del balance basado en el pasivo. Cuando hablamos de diferencias temporales, estamos hablando del balance, del método del balance basado en el resultado, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de diferencias temporarias, ¿ya? En este caso temporales, estamos hablando del método del balance basado en el pasivo, ¿sí? Entonces, nada más para hacer esa aclaración, porque muchas veces vemos que algunos expositores pues hacen esas aseveraciones. Bien, ahora una formulita aquí, una tablita, así rápida para poder comprender este tema de cuando la base imponible es mayor que la base contable o la base contable es mayor que la base imponible, ya que estamos enfrentando dos bases. Entonces dice acá, cuando el activo contable es mayor que el activo tributario, te va a generar un pasivo por impuesto diferido. Pero contrario censo, cuando el activo contable es menor que el activo tributario, te genera un activo diferido. Y cuando el pasivo contable es mayor que el pasivo tributario, te va a generar un activo diferido. Y contrario a esto, cuando el pasivo contable es menor que el pasivo tributario, te genera un pasivo diferido. Esto es importante porque así es como lo deberían de programar los informáticos. Cuando vamos a parametrizar el módulo para hacer la conciliación, entonces al informático se le va a decir esto, vea, cuando esto es mayor que esto, pues sucede esto, ¿sí? Entonces ya el programa, bueno, ya ahí va montando la conciliación en su Crystal Report. Bien, entonces aquí también lo tenemos para poderlo comprender. Vamos a avanzar, ¿verdad? No lo vamos a explicar mucho. Aquí tenemos algunos ejemplos de diferencias temporarias que están en la resolución 029 del 2018. Todos estos apartados que están acá son tomados de la resolución 021. Entonces, por ejemplo, depreciación acelerada. Entonces, vamos a ver, el método de depreciación admitido por la administración tributaria, pues es el método de la línea recta o el método de la suma de los años dígitos. En algunos casos, de acuerdo a la resolución número 17 del 02 del año 2002, pues permite una depreciación acelerada un 50% usando la suma de los años dígitos, ¿sí? Sin pedir permiso, ¿ya? En otros casos, pues pidiendo permiso, pues permite otros métodos de depreciación. Pero el más usado, el más frecuente, el más común es línea recta. Entonces, si yo me compro un vehículo, de lo de precio a 10 años probablemente. Pero ¿qué es lo que dice la NIC 16? Dice que la vida útil de un activo es el tiempo que usted espera usarlo. ¿Ve? El tiempo que usted espera usarlo, no lo que dice el anexo a la ley 7092, que tiene como 42 años ese anexo. No ha sido modificado el anexo, ¿sí? Muchos de ustedes tal vez no habían nacido y estaba ese anexo. Entonces, en este caso, bien, entonces, si la NIC dice que es el tiempo que yo espero usar, entonces yo ir a Toyota, me compro una Toyota, $50,000. ¿Cuánto es el tiempo que yo espero usar ese carro? Yo digo, yo espero entregarlo al concesionario en el año 3. En el año 3 yo voy a entregar este carro y le voy a poner un valor de rescate, un valor de realización. Yo espero rescatarlo en $23,000. Yo espero que la agencia me lo reciba en $23,000. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el valor depreciable? 27. Entonces, 27 entre 3, 9. Entonces, el gasto por depreciación sería 9. Pero si lo hago por línea recta, pues ya sería menos. ¿Por qué? Porque lo voy a depreciar a 10 años. Y como todo es deducible, entonces, ¿qué voy a hacer yo? No le pongo valor de rescate. Voy a suponer que lo voy a usar hasta que bote la última tuerca. Muchas veces el carro sigue funcionando. Porque, oiga, y eso pasa en muchas organizaciones. Los activos siguen generando flujos de ingreso y ya están totalmente depreciados. ¿Qué fue lo que pasó? Que usted los depreció fiscalmente.
pero de acuerdo a las NICS todavía tiene que cuerda. Tiene que ser un ajuste de acuerdo a NICS, ¿ya? Porque todavía sigue generando flujos de efectivo. Aquí no vamos a hablar mucho de la NIC 8, ¿verdad? Que sería un error contable y habría que reexpresar la depreciación. Vete, en este caso, pues la norma te dice, te voy a aceptar nada más lo que es el anexo, pero para efectos de las NICS yo voy a usar la política contable que yo establecí. Vea que entonces la utilidad va a ser diferente. Yo voy a pagar los mismos impuestos. Entonces, eso te va a generar un activo por impuesto diferido. También pasa con la valoración de los inventarios. La norma dice que los inventarios se van a reconocer al costo o al valor neto de realización el menor. Tributación, ¿qué te dice? No, al costo. La obsolescencia, ¿ok? Yo la voy a reconocer únicamente cuando se la materialice. Entonces acá, si nos vamos acá, vamos aquí a salirnos de aquí. Ok. A ver cómo hago aquí para pasarme a... Ok. Vamos a hacer esto. Ok, ahora sí voy a subirlo otra vez. Y ahora sí voy a pasarme aquí a esta. Y aquí tenemos lo que establece la norma, la NIC 2, que dice que yo voy a reconocer el inventario al costo o al valor neto de realización. Bueno, ¿qué es el valor neto de realización? Entonces ustedes lo pueden ver acá. El valor neto de realización es el valor estimado de venta menos los costos estimados por terminar más los costos estimados para vender. Eso lo tengo que hacer el 31 de diciembre de todos los años. Nosotros hacemos auditoría, muchas veces nadie hace esto, entonces hay que hacer el ajuste y hay que hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, valor de venta estimado. Entonces, este teléfono, valor de venta estimado, $1,000. Menos los costos estimados para terminar, ¿ya? Entonces, el costo, lo que me costó el teléfono, ¿verdad? Traerlo, importarlo y todo eso, ¿ok? Habrán otros costos ahí que yo voy a tener que pagar como transportes, otras cosas, o tal vez voy a asumir un costo adicional lo voy a vender con el estuche o algo así, ¿ve? Más los costos de venta, son los gastos de venta. ¿Cuánto me está costando vender ese teléfono? Entonces, si el precio es de 1,000, los costos son de 400, ¿ok? Y venderlo es 300, el valor neto de realización es 300, entonces lo reconozco en 300. Pero si yo tengo aquí que el precio de venta es 600, el costo es de 300 y me está costando venderlo 400, entonces ya tengo una pérdida de 100 y voy a tener que cargar pérdida por el valor neto de realización de los inventarios en contra inventario. Esa pérdida fue deducible del impuesto sobre la renta, 17 años fue deducible con la resolución 051, pero con la 029 ya no es deducible. A partir del año 2019 ya no es deducible. Estimación para pérdida esperada. Las estimaciones para incobrables, ya sabemos de que la NIF 9 cambió. Entonces la administración tributaria le dice, sí, tiene que agotar la vía. Tiene que agotar la vía administrativa y la vía judicial y se lo acepto como deducible. Pero para efectos de la NICS, ahora con la NIF 9, aunque la cartera esté sana, aunque su cliente esté pagando al día, oiga, al día, usted no tiene, o sea, eso es para las empresas comerciales, ¿verdad? También. O sea, su cliente no está en mora, entonces dice, tiene que calcular una pérdida esperada de 12 meses. ¿Ve? Y la norma te da un método de cómo hacerlo. ¿Ve? Esa pérdida esperada no va a ser deducible. Va a ser deducible cuando se materializa, entonces otra diferencia temporaria. Las provisiones de garantía. Por ejemplo, yo soy un establecimiento comercial y doy garantía. Entonces doy garantía a este teléfono. Si sale dañado, pues tiene un año de garantía. Me lo devuelven como nuevo o nuevo. ¿Sí? Entonces yo voy a cargar gasto de ventas contra provisión de garantía. Vente, esa garantía la tengo que reconocer de acuerdo a la ley 37 a la mejor estimación, como dice la norma. No va a ser deducible en el momento, va a ser deducible cuando usted la materialice. Entonces te genera otra diferencia temporaria. Por eso le decía al inicio de la charla, esta norma es aplicable para todos aquellos, oiga, para todos aquellos que su contabilidad está de acuerdo a NIF. Si su contabilidad no está de acuerdo a NIF, entonces la norma no le va a ser aplicable, ¿verdad? Bien, el tema de las revaluaciones de los activos, ¿ya? Y el tema de las depreciaciones de los activos, bueno, acá, a mí me gusta siempre pues pasar por aquí. Entonces, vea que la norma dice que usted va a reconocer la depreciación por el patrón de consumo. La NIC dice que por
suma los años dígitos o o línea recta, ¿sí? Pero la norma te dice patrón de consumo y por componente, ¿ya? Entonces dice que cuando el componente tiene un valor significativo con relación a toda la población, pues yo tengo que reconocerlo por componente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el vehículo, ¿cómo de precio es el vehículo? Ve, la norma te dice, mire, los aros 4 años, el chasis 8 años, la máquina 9 años, los asientos 5 años. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Entonces, aquí ya sería otro curso, ¿verdad? Nada más así rápidamente como para ir viendo algunas diferencias. La revaluación no tiene base fiscal, entonces yo cargo gasto por revaluación, ¿verdad? Depreciación de la revaluación. Eso sería una diferencia permanente en ese caso, que ya lo vamos a ver. Las pérdidas fiscales, ya lo vimos, ¿verdad? O sea, vamos a ver el caso, las pérdidas fiscales sí se difieren, ¿ok? La propiedad de inversión se tiene que reconocer al valor razonable. La norma tributaria en la resolución 029 te dice al costo. Yo no me quedo con valor razonable, dice, yo me quedo con costo. No me hable de mercado ni valor razonable. A mí, para efectos tributarios, hábleme de costo. Entonces, ve, te genera una diferencia. Arrendamiento financiero, ni qué decir acá, ¿verdad? Tengo el arrendamiento operativo en función financiera de acuerdo al decreto 32876, ¿verdad? La norma tributaria, y tengo lo que establece la NIF 16. Entonces van a haber diferencias muy marcadas entre lo que dice la NIF y lo que dice la administración tributaria. Voy a tener que hacer la conciliación. Las diferencias de cambio y la moneda funcional. A la moneda extranjera, a la moneda extranjera, a la moneda funcional. Bueno, ahí está toda la interpretación de la ley 9635, que es la segunda parte de este WIRAR, que lo vamos a dar más adelante, ¿sí? Lo vamos a dar en enero, ya. La aplicación ya de lo que establece la ley 9635 en función de lo que establece la conciliación, ¿sí? Entonces vamos a ver el tema de si es realizable, no realizable, y si va a ser deducible, no va a ser deducible. Pero hay que tener cuidado que te genera una diferencia temporaria, ¿ok? Gastos preparativos, las NICs ni siquiera lo vuelven a ver. No existe para las NICs los gastos preparativos. El reglamento de la ley del impuesto sobre la renta sí reconoce los gastos preparativos y los amortizamos a 5 años. Activos biológicos, valor razonable. Para efectos tributarios, costo. Y algunas otras partidas y estimaciones que están establecidas en esta normativa. Entonces, para ir un poco más rápido, vamos a ver acá lo que dice y entrar a los casos prácticos, ¿ya? Vamos a ver aquí el tema de lo que establece la resolución 029. Entonces, esta resolución 029 nos habla de que para efectos tributarios todo va al costo histórico. Para efectos de las NICs va a ir al valor razonable y al valor de mercado. Oiga, y recuerde, valor de mercado no es lo mismo que valor razonable. No es lo mismo. Difieren, ¿ya? Porque muchas veces yo escucho expositores decir, el valor razonable es el valor de mercado. No. Valor de mercado, por ejemplo, el tomate, la oferta y la demanda dice que el kilo es a 1,000 pesos. Sí, ese es el valor de mercado. La oferta y la demanda lo dispuso. Pero ¿cuál es el valor razonable? Lo que estoy dispuesto a pagar, lo que estoy dispuesto a recibir. Entonces yo fui a la feria y es muy probable que donde es un mercado, vea que valor razonable es el importe de un activo, la emisión de un pasivo, un mercado abierto donde existen oferentes, demandantes, una transacción de independencia mutua. Entonces habrá momentos en que yo voy a ir a negociar, ve que el agricultor, que es el oferente, lleva su activo, que es el producto agrícola, ¿sí? Y yo soy el demandante. La economía puso el precio, pero yo le voy a preguntar por el tomate. Y él me dice, vale 1,000 pesos. Y yo le digo, ¿y en cuánto lo quiere vender? Le digo yo, ve, al final me lo llevé en 950. Yo estoy dispuesto a pagar 950 y el agricultor estoy dispuesto a recibir 950. Eso es el valor razonable. Después en otros talleres podemos ver otros temas, ¿verdad? Pero ese es el valor razonable. La NIC habla en la NIC 35, en la sección 35 y en la NIF 1 habla de el ajuste cuando estamos aplicando NIF por primera vez, que tiene que ir al patrimonio, a las utilidades retenidas o a una cuenta patrimonial que se denomine efectos de la transacción PCGA-NIF, ¿ya? Para efectos tributarios, de acuerdo a la resolución 029, dice que cuando usted adopta NICs, dice tributación, miren, necesito que me haga un favor, necesito que todos los ajustes que usted haga me los lleve a una cuenta patrimonial que se llama ajustes por primera vez NIF. Por eso,
vuelva a ver sus estados financieros. Y si no tiene esta cuenta en el patrimonio, es muy probable que usted no esté en NIF, que usted no lo sabe, que usted no ha implementado NIF. Ah, no hubo ajustes. No, no puede decir eso. Siempre hay ajustes. Cuando se está pasando de PCG anteriores a NIF, siempre van a haber ajustes, porque es un tema de medición, ¿ya? En eso, pues, lo podemos ver en otro taller de implementación por primera vez. Bueno, y llegamos a los casos prácticos, ¿ya? Llegamos a los casos prácticos. Vamos a hacer rápidamente unos casitos para enseñar la técnica y vamos a llegar a una conciliación. Bien. Entonces aquí es importante lo que es el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, más que nada con las reformas que hubo con la ley 9635 en el artículo 17 de costos y gastos deducibles. Ve aquí dice, las pérdidas originadas en las actividades empresariales podrán deducirse en los 3 periodos fiscales siguientes y consecutivos a aquel en que se ocurrió la pérdida, aplicando el máximo posible en cada año, el máximo posible. Usted perdió 10 millones y este año siguiente tuvo 10 millones y usted los aplica. Y si no, pues los va difiriendo hasta que se le agote, ¿eh? Sin que la suma pueda ser superior al 100% del total de la pérdida original. Lo dispuesto en el párrafo anterior será igualmente aplicable para el caso de las empresas agrícolas, con una diferencia importante de que éstas podrán deducir sus pérdidas a 5 años. Pero vea lo que dice el último párrafo, el tercero. El derecho a deducir las pérdidas está sujeto a que éstas se encuentren debidamente contabilizadas como pérdidas diferidas. ¿Ven? En cada periodo del impuesto que se hayan ocurrido, únicamente aquellas que tengan relación con actividad lucrativa que se lleva a cabo o que lleva a cabo el contribuyente. Entonces vamos a aterrizar en eso. Vamos a empezar a enseñar la técnica aquí. Entonces vamos a ver aquí, recuerden que son diferencias temporarias, ¿verdad? Entonces tenemos aquí base fiscal, base NIF. Entonces tengo un activo que es una maquinaria con un valor de 400 unidades monetarias. La vía útil que para efectos fiscales se le está asignando son 10 años. Para efectos de la NIF son 5 años. Entonces yo tengo una depreciación acá de 40 y aquí de 80. Eso va a tener un efecto deducible en el futuro. Va a tener una diferencia, en este caso le estoy llamando temporal, ¿ve? El método del balance basado en el resultado. Temporal. Bien. Voy a hacer el reconocimiento de la taxonomía fiscal y el reconocimiento financiero. Entonces yo cargo gasto por depreciación contra depreciación acumulada, 40 y aquí 80. Entonces voy a hacer mi nuevo valor en libros, en mi base fiscal y en mi base NIF. Entonces yo tengo 400 menos lo que es el gasto por depreciación o la depreciación acumulada, 360. Aquí sería 80, 320. Entonces tengo una diferencia temporaria de 40, ¿ve? Es mi base de activos y pasivos, ¿ok? Base fiscal, base contable. Entonces la diferencia temporaria que yo tengo es de 40. Estamos enseñando la técnica nada más. Voy a hacer la liquidación del impuesto. Entonces en la liquidación del impuesto yo tengo una utilidad de 160 para efectos fiscales y una utilidad de 120. Lógicamente, ¿por qué? Porque están esos 40 de por medio en la diferencia temporal. La base del impuesto, la tasa del impuesto es de 10, ¿ok? Entonces, para efectos de mi taxonomía tributaria, el impuesto que yo debo pagar es de 16 y el impuesto que yo voy a reconocer en mi contabilidad NIF es de 12, ¿ya? Porque es diferido, ¿ya? Es la suma de los dos. Entonces, vamos a ver la ecuación de que se cumple. Y la diferencia temporaria es de 40. Entonces, voy a hacer un reconocimiento NIF de lo que llamamos que el impuesto corriente, ¿se acuerdan? La definición. Entonces, yo voy a cargar gasto por impuesto contra impuestos por pagar. Es lo que llamamos el impuesto corriente, que nace de dónde? De la ganancia o la pérdida fiscal. Ve que de algo sirve entender las definiciones. Entonces, aquí tengo el impuesto corriente. Voy a hacer la liquidación del impuesto diferido. Okay. Ve aquí ya reconocí el impuesto corriente. Y el impuesto a las ganancias es que la suma del impuesto corriente y el impuesto diferido. Vamos a ver si se cumple la ecuación. Entonces yo tengo acá base fiscal, base NIF, 360, 320. La diferencia es de 40. El importe es de 10, la tasa. Entonces tengo un impuesto diferido de 4. Entonces voy a reconocerlo en mis estados financieros. Activo por impuesto diferido 4 contra ingreso por impuesto a las ganancias o impuesto diferido.
Y cuando hago mi taxonomía tributaria, hago mi D101, entonces yo voy a hacer la ecuación. Digo, el gasto por impuesto a las ganancias fue de 16. Ustedes lo vieron acá en el asiento. Aquí, perdón, en este. Ven que yo cargué un gasto, ¿ok? Y ven que aquí yo acredité un ingreso. Entonces, 16, que es el gasto, 4, que es un ingreso, el impuesto a las ganancias me dio 12. Y ese es el ingreso, ese es el impuesto que yo tengo acá. ¿Ven? Que es mi impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias igual, impuesto corriente más impuesto diferido. Bien, aquí voy a montar pues mi taxonomía fiscal y mi taxonomía NIF. Entonces ve aquí, pues, hago una simulación de un estado financiero donde tengo mi efectivo al inicio, al final, mi propiedad, planta de equipo, lógicamente tengo mis 40 de depreciación, 360, activos 560. Deudas tengo 100, tengo un pasivo del impuesto de 16, un capital de 300 y unas utilidades acumuladas de 144. Entonces total 560. Y acá yo tengo el efectivo, mi propiedad, planta de equipo, 80 fue mi depreciación, pero ve aquí yo tengo una partida que sería el activo por impuesto diferido, que es de 4, que es el impuesto que yo voy a recuperar en el futuro, cuando esa depreciación sea deducible. Y vea que aquí tengo mis 16 de impuestos por pagar. Entonces, vea que el hecho de usar una base contable que cumple con un marco de referencia que difiere de las NICS no va a hacer que yo pague más o menos impuestos. No, voy a pagar los mismos impuestos. Lógicamente, la tasa efectiva sí va a variar y lo vamos a ver ahora. Bien, y aquí tengo mis estados de resultados. Ingresos 400, gastos y costos 200. Tengo un gasto por depreciación. Tengo una utilidad B de 160 y un impuesto 16. Y aquí tengo 400, 280, que son mis gastos y costos, 120 y una utilidad de 12. Entonces, esta es la técnica. Pueden existir N cantidad de diferencias temporales, pero es la misma técnica, ¿ya? Te va a generar un activo o un pasivo por impuesto diferido. Bien. Importantísimo ver lo que dice la Dirección General en la Resolución 38-2020 con el tema de las personas jurídicas inactivas, ¿ya? Es importante que vea que dice que esas deben de cumplir, que dice, atendiendo las normas internacionales de información financiera. Entonces, eso va a generar un tema importante en el manejo del cálculo del impuesto también. Nada más aquí lo ponemos como un tema de entre paréntesis, un comercial, que no olvide que para las inactivas el marco de referencia debe ser la NICS, ¿verdad? Eso nada más ahí lo ponemos con un marco ahí de interpretación ahí para todos ustedes. Importante, para ir resumiendo, entrar a la conciliación del Excel, los estados financieros auditados de acuerdo a lo que establece la Dirección General de Tributación Directa en la Resolución 46 de 2014, en la 26 de 2015, ¿verdad? Todos los grandes contribuyentes nacionales y empresas territoriales deben estar, o sea, presentar estados financieros auditados, y los estados financieros auditados deben ser bajo el marco de las normas internacionales de información financiera y debe tener la conciliación, ¿ya? Ahí está el plazo de la presentación y todo lo que establecen estas resoluciones. Entonces, también como un marco legal para saber de que esa conciliación debe estar ahí. Saber que para efectos de la declaración de renta tengo que ir a la ATU, ¿verdad? Pero para efectos de la NICS tengo que ir a mi taxonomía, ¿verdad? Que aquí la tenemos, la 835-110, ¿verdad? Ahí tengo mi taxonomía de cómo tengo que montar esta conciliación. Ok, y ahora vamos a llegar a un caso de una conciliación. Bien. Vamos otra vez aquí a salirnos porque... Ok, y a volver a ingresar aquí para llegar hasta el caso. Yo les voy a pasar este archivito, tiene otros ejemplos por tiempo, más que nada por el respeto a todos ustedes, ¿verdad? Solo voy a explicar este, ¿ok? Pero cuando les llegue el archivo verán que hay otros casos totalmente resueltos también. Bueno, vamos a llegar acá. Aquí tenemos un estado financiero. ¿Okay? Tenemos un estado financiero, un estado de resultados. Ustedes ven que aquí tengo un total de ingresos. ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí se ve el caso. Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces vemos aquí donde están los ingresos, los costos, los gastos y tengo una pérdida. Tengo una pérdida de 52.658.964. Entonces con eso, pues yo me voy acá. Tengo una pérdida. Entonces vemos la primera definición. Entonces, si nos posicionamos acá,
Vea que dice, es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto por impuesto a las ganancias. Se cumplió la primera definición. Esto es lo que llamamos, ¿cómo era que le llamábamos? Alguien que lo ponga en el chat ahí, ¿cómo se le llama? La tierra prometida. Esa es la tierra prometida. ¿Ok? Es la NICS. O sea, después vemos por qué le llamamos la tierra prometida, pero esa es la tierra prometida. Bien, la NICS. Entonces cumplimos con la primera definición. ¿Ok? Ahora, yo tengo que llegar hasta la segunda definición, que esta es la segunda definición. Y vea que dice que es la ganancia o la pérdida del periodo calculada de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades fiscales sobre las que se pagan o recuperan los impuestos a las ganancias. Yo tengo que llegar hasta aquí, hasta la esclavitud. Pero para llegar hasta la esclavitud, yo tengo que pasar por los ingresos y gastos, ¿verdad? De impuesto a las ganancias. Entonces, para llegar hasta ahí, yo tengo que considerar primero las diferencias permanentes. Recuerde que las diferencias permanentes no forman parte del método. Ahora se le llaman diferencias no temporarias. Son todos aquellos ingresos que son no gravables o todos aquellos gastos que son no deducibles. ¿Ya? Entonces, acá ponemos un ejemplo y ponemos remuneraciones no reportadas a la Caja Costarricense del Seguro Social. Ni qué decir, ¿verdad? Eso. Ahora con todo el tema de la caja, ¿verdad? Y lo que se aprobó en primer debate recientemente, ¿verdad? Dice 9.265.000, artículo 8, inciso B de la ley del impuesto sobre la renta. Compra de activos menores, 1.127.400, artículo 2, anexo 1 de la ley del impuesto sobre la renta. Pérdida por deterioro de los activos, NIC 36. La NIC 36 me dice, tienes que calcular pérdida por deterioro de los activos, y más ahora que estuvimos en pandemia, y más ahora que estamos en temas de teletrabajo. Habrá algunos activos que se están deteriorando en el valor porque están en desuso, no están usándolos. La gente está en sus hogares trabajando. Bueno, hay que tener mucho cuidado ahora el 31 de diciembre con el tema del cálculo del deterioro del valor de los activos. Bien. Entonces acá tenemos 6.269.000. Fue deducible 17 años. Ya no es deducible. Depreciación de activos revaluados. No es deducible el impuesto sobre la renta, ni 16. Dirección General de Tributación Directa, resolución 029 de 2018. Pérdida por el ajuste del valor de los inventarios. Recuerde que fue deducible durante 17 años. Ya no es deducible, pero lo tenemos que calcular. 31 de diciembre tenemos que calcular costo, valor neto realizable del menor. No se lo olvide, tiene que hacerlo. Hay una formulita que la enseñé ahí. Vamos a dar unos cursos en enero, febrero sobre estos temas. En enero y febrero nos vamos a dedicar a hacer charlas solamente sobre el tema de diferencias temporarias de acuerdo a cada NIC, ¿verdad? Para que usted las vaya considerando y vaya alimentando un poquito más para los efectos de lo que es la conciliación que hay que hacer en el 15 o presentar el 15 o tener el 15 de marzo. Bien. Faltantes de inventario no son deducibles del impuesto sobre la renta, resolución de julio del 2018, la 029. Usted puede decir faltante de inventario, no son deducibles, ¿verdad? Por más que soportado que lo quiera tener, ¿verdad? Lamentablemente no son deducibles. Eventos sociales, la fiesta de ahorita, esta semana de Navidad para las empresas no son deducibles del impuesto sobre la renta. Tribunal Fiscal Administrativo, fallo 234 del 2012. Ajustes varios, no son deducibles los ajustes varios, por más que no son deducibles. Artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta y los impuestos de las personas jurídicas, los impuestos no son deducibles, ¿ok? Entonces yo tengo aquí ya 32.606.400 de gastos no deducibles. Entonces ya tengo esa partida. Ahora tengo que ir a otra, que son las diferencias temporarias. Entonces tengo aquí diferencias temporales. Nos vamos a la definición y dice, las diferencias temporales son las que existen entre el importe en libros de un activo o un pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Las diferencias temporales pueden ser imponibles o deducibles. ¿Ve? Entonces se van a poder liquidar en el futuro. Entonces por eso dice que son gastos deducibles con efecto futuro. Ya, gastos no deducibles con efecto futuro. O sea, hoy no son deducibles, en el futuro lo serán. Entonces dice, bonos para el personal de la gerencia. Muchas veces hacemos el cargo, ahí cargamos gasto contra la provisión, pero no es deducible hasta que usted lo pague, ¿verdad? Entonces, NIC 37,
Último párrafo, artículo 8, la ley del impuesto sobre la renta, artículo 9, inciso B de la ley. Pérdidas estimadas para cuentas incobrables. Tengo una estimación de pérdidas incobrables ahí. Tengo la pérdida esperada de la NIF 9. Estoy cumpliendo con los postulados de la NIF 9, pero no son deducibles hasta que agote la vía administrativa y la vía judicial, o que hayan sido trasladados ya y que puedan ser deducibles una vez que cumplan 24 meses de mora, una vez que hayan sido trasladados, eso sí, ¿verdad? Y la depreciación de los activos por diferentes vías útiles, 73.333, NIC 16, resolución 029. Entonces acá, bueno, aquí tengo una depreciación de activos menores también, de acuerdo a la NIC 16 y a la resolución 029. Entonces aquí tengo un total de 9.942.456.83 que no son deducibles hoy, pero serán deducibles en el futuro. ¿Ya? Y aquí llego a la esclavitud. ¿Ok? Entonces, cuando llego a la esclavitud, veo que se cumple. Ahora sí, ¿qué hago yo con esto? La ley 9635 me dice que lo puedo diferir a 3 años. Entonces, como lo puedo diferir a 3 años, entonces eso me genera ¿qué? Un activo por impuesto diferido. Entonces, vea que aquí yo lo calculo y vea que dice activo por impuesto diferido. Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros relacionados con las diferencias temporales deducibles, compensación de pérdidas y compensación de créditos a favor. Entonces yo calculo aquí, el 30% de esos 10 millones son 3.033.3223. Entonces la pérdida es de 7. Entonces si yo me voy al estado de resultados que tengo acá, yo tengo aquí efectos de la conciliación 42, la pérdida es de 10, entonces tengo un ingreso por impuesto a las ganancias, ¿ve? Yo voy a cargar activo por impuesto diferido contra ingreso por impuestos y vea que la pérdida es de 7. Entonces, si me voy acá a la conciliación, vea que es de 7 y yo tengo que hacer primero el impuesto corriente, ¿se acuerdan? Primero calculo el impuesto corriente, solamente que en este caso no lo voy a poder calcular porque no tuve ganancia. ¿Ve? Como no tengo ganancia, entonces no tengo que aplicar ese asiento. Me eximo, ¿verdad? Me eximo de esto porque tengo una pérdida. Pero sí voy a hacer el cálculo del impuesto. Entonces, vea que aquí está la otra definición. Activos por impuestos diferidos. No la voy a dar lectura. Y la otra, ingreso por impuesto, ¿verdad? Gasto e ingreso. Aquí está. Gasto, párrafo quinto, ¿ok? De la norma. Generalmente las definiciones siempre están en el párrafo quinto. El párrafo 1 siempre va a ser el objetivo, el párrafo 2 va a ser el alcance y a partir del párrafo quinto siempre están las definiciones. Entonces, gasto, ingreso por impuesto a las ganancias. Es el importe total que por este concepto se incluye el determinar la ganancia y la pérdida neta del periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido. Ya están los dos incluidos ahí. Entonces, yo cargo activo por impuesto diferido contra ingreso por impuesto a las ganancias. ¿Ok? Entonces nos vamos y resulta que en el segundo año, aquí yo lo estoy matando, ¿ok? Bien, resulta que en el segundo año yo tengo una utilidad de 4 millones. Entonces si me voy acá, tengo una utilidad de 4 millones. Entonces, ¿esto qué? Voy a empezar a amortizar esa pérdida que yo tenía. Entonces acá, 4 millones, el 30% sería 1.200.000. Eso me va a generar un gasto. ¿Ve? Por eso lo estoy aquí acreditando que me genera un gasto 4 millones menos eso, la utilidad es de 2.800.000. Entonces yo voy acá, bien, a mi conciliación que voy llevando y voy a hacer la reversión. Entonces cargo el impuesto diferido, ¿verdad? Contra lo que es el activo por impuesto diferido. Ajuste el impuesto a la renta diferido por la utilización de la pérdida fiscal como gasto deducible. Ya es un gasto deducible, entonces yo lo voy a cargar ahí como gasto. Descargo el gasto contra el activo por impuesto diferido. Bien, y aquí pues voy a cargar ahora lo que es esa provisión, ¿verdad? Del impuesto por pagar contra el gasto por impuesto. Y si me voy acá, perdón, aquí. Entonces vemos que ya apliqué ese 1.200.000. Entonces me va a quedar ahora 6.110.000. Si me voy aquí al estado financiero modelo, también hice lo mismo. Me queda los mismos 6.110.000. Vamos a simular de que esa utilidad fue en el tercer año, 6.110.000. Entonces le aplico el 30%, sería un gasto de 1.833.032.
Entonces, la utilidad que yo voy a tener acá sería de 4.277.000. Hago exactamente lo mismo con mi conciliación. Aquí tengo mi conciliación, ¿ok? Y sería exactamente el mismo asiento que tengo que hacer para dejar la provisión final en 0. Ustedes lo van a ver acá, perdón, aquí. Y aplico el 1.133.000 acá. Pues también lo estoy aplicando. Entonces, vea que estoy cumpliendo con el artículo 17 del reglamento. Dice que tiene que estar contabilizada. Yo la estoy contabilizando. Estoy contabilizando aquí el ingreso y el gasto. Y estoy llevando la cuenta de activos diferidos. Estoy llevando el importe recuperable, que son 3.033.032. Ya. Bien. Y aquí, por último, el tema de la tasa efectiva. La tasa efectiva ya como último temita de la noche. Vamos a ver el tema de la tasa efectiva. Entonces yo tengo aquí mi declaración de 101 y aquí tengo mi estado de resultados integral. La utilidad que vamos a simular aquí es de 1.000.000. Yo tengo 1.000.000 de colones en mi utilidad, ¿verdad? Antes de impuestos. Y en mi estado de resultados integral tengo 1.000.000 de colones. Lógicamente yo tengo que agregar las diferencias no temporarias, que son las diferencias permanentes. En este caso estamos simulando para el supuesto que son de 100. Y tengo que también agregar, sumar las diferencias temporarias, tal y como lo hicimos en el caso. Entonces yo tengo una renta líquida de 1.400.000. ¿Ok? Tengo esa renta líquida de 1.400.000. Entonces la tasa impositiva es del 30%. Tengo una utilidad de 420.000. ¿Qué tengo yo en mi estado de resultados integral? Entonces yo tengo acá 1.000.000, ¿ok? Para efectos de mi declaración, pues ya yo estoy considerando, o sea, no tiene base las diferencias temporarias porque están incorporadas en mi 1.000.000. Ahí ya yo tengo, porque para mí, si es un gasto que tengo que considerar, entonces no tiene base. Y que tengo acá, esos 300.000 que yo tengo acá, ¿ok? Me van a generar que un ingreso por impuesto diferido, tal y como lo vimos, ¿verdad? Vean que aquí está la definición. Importe recuperable, activo por impuesto diferido. Yo cargué el activo por impuesto diferido contra el ingreso por impuesto. Entonces, al final, la suma de esto, ¿verdad? Acá, vea que yo tengo los 90 y el impuesto de renta que tenía acá, que sería 420, me va a dar exactamente 330, ¿ok? Que sería, perdón, vemos que aquí está la definición, dice, se cumple la regla, impuesto a la renta es igual al impuesto corriente más el impuesto diferido. Aquí tengo el impuesto corriente, que son 420, más el impuesto diferido. Entonces, esto me va a generar que el 1.000.000 menos 330 me va a generar una utilidad neta en el estado de resultados integral de 670. Esa va a ser mi utilidad. En mi estado de resultados integral va a ser 670. Para efectos impositivos es 420. Bien. Entonces aquí el párrafo 81 de la NIC 12, información a revelar, me obliga a revelar mi conciliación. Anótelo ahí. Le obliga a revelar su conciliación. Párrafo 81. Y le ofrece dos métodos, en términos absolutos o en términos porcentuales o relativos, como usted llamarlo. Vente, yo tengo aquí. Si yo tuve utilidad antes de impuestos de 1.000.000, entonces el 1.000.000 por el 30% me da 300. Sí. Yo tuve acá lo que son diferencias permanentes de 100, ¿ok? Entonces, si le aplico la tasa impositiva, me va a dar acá que son 30, ¿ven? Yo el 100 por el 30%, entonces yo tengo acá, porque son diferencias permanentes, yo voy a tener que pagar sobre eso, entonces me da un total de 330.000. Entonces que aquí es la suma de los dos, me da 333. Ya lo presenté en términos absolutos. Ahora lo tengo que presentar y vea que me pegó exactamente. Vea que aquí me pegó exactamente. Entonces ahora lo voy a hacer en términos porcentuales. Mi tasa impositiva es de un 30%. ¿Ok? Aquí yo lo estoy colocando. Y yo tengo por acá una diferencia permanente por acá. ¿Ok? Que me está generando
una tasa del 3%. Entonces, si yo digo que 30,000 entre 1,000,000 sería 3%. Entonces, 30 más 3 sería 33. Entonces, a pesar de que yo estoy creyendo que estoy pagando un 30% de impuestos sobre la renta, la tasa efectiva que yo estoy pagando es de un 33%. Eso es lo que muchas veces los contribuyentes no conocen o los empresarios no conocen. Entonces, hay que tener una política fiscal, una política contable en función de manejar de manera efectiva lo que es la tasa impositiva, lo que es manejar de manera efectiva lo que es la tasa efectiva de los impuestos. En este caso, lógicamente, es por los gastos no deducibles. Bien. Ok, bien. Hemos llegado pues al final, hora 30, sí, lo que teníamos programado para este webinar, hora 30. Ahora vamos a entrar, no sé, en un periodo de preguntas, de comentarios finales. No sé si el procedimiento sería si lo anota ahí en el chat o puede levantar la mano para que Francine y Jorge pues le den la palabra. Vamos a ir revisando lo que es el chat por aquí. Dice, se me viene a la cabeza la renta global. Sí, claro, eso es importantísimo, Marcel. Eso es importante y ya lo estamos considerando apenas llegue esto, porque va a generar ahí algunas diferencias importantes. Adrián, qué bueno que está por aquí Adrián, José Adrián. Inclusive afecta el diferencial cambiario en la NIC 12. Sí, claro, sí, hay una diferencia temporaria, Adrián, importante. Adriana Espinosa dice, buenas noches, una consulta, de casualidad, ¿van a compartir la presentación? Sí, Adrián, vamos a compartir, Adrián Espinosa. Ok, bueno, por aquí le contestaron, sí. Adrián Espinosa, muchas gracias. Y por aquí dice también Edwin. Dice Edwin por acá, hola, buenas. ¿Es Excel? ¿Nos lo pueden facilitar? Sí, claro que sí, Edwin. Y Amalia dice, consulta, la pérdida solo se aplica en los primeros años de constitución de la empresa o puede ser cuando ocurra en algún momento de la historia de la pérdida. Bueno, a partir, vamos a ver, Amalia, la pérdida era amortizable y se podía compensar con utilidad futura solamente en las agroindustrias. Yo lo manejé mucho con fincas bananeras cuando era contador. Entonces se podía diferir el tema de la pérdida. Y se llevaba una cuenta patrimonial que se llama pérdidas diferidas, porque no existían las NICs, ¿ya? Y se hacía el asiento memorando de acuerdo al artículo 57, creo que era el 57, sí, de lo que era el reglamento, ¿ok? Ahora no, ahora existe la NIC 12 y con la 9635 pues llega que las pérdidas ahora se pueden diferir para todo tipo de empresas, ya sean agrícolas, comerciales, industriales, de servicios, solamente que para las agrícolas 5 años y para los demás 3. Entonces, a partir del momento, entonces, si en el 2020 tuvimos una pérdida de 10 millones de colones, yo tengo 3 años para diferirla. 3 años. Entonces, si yo tuve una utilidad de 5 en el primero, pues difiero esos 5 y me quedan 5. Y ya los otros 5 me quedan 2 años para diferirlo. Si usted sigue teniendo pérdida, pues en el cuarto año, pues lamentablemente ya perdió eso. Lógicamente, Amalia, ninguna empresa se hizo para perder, no. Difícilmente vamos a creer que hay una empresa que pierda 3 años consecutivos, ¿verdad? No garantiza al principio empresa en marcha del marco conceptual, ¿ya? Y el ANIC 1, entonces le van a negar la opinión cualquier auditor, ¿verdad? Y ningún banco pues le va a ofrecer, le va a querer proveer de dinero. Entonces es importante que sí, esa pérdida, si usted no la aplica, pues la va a perder, ¿verdad? La va a ir perdiendo, tiene que aplicarla, pero lógicamente el tema de la NIC también dice de que yo tengo que contabilizar el activo por impuesto diferido. Oiga lo que dice, ¿verdad? Yo contabilizo el activo por impuesto diferido cuando tengo la certeza que voy a tener impuestos futuros por pagar, por liquidar, ¿ya? Lógicamente para garantizar lo que es empresa en marcha. Bien, sí, muy bien, pérdida diferida. Bien, no sé si existe alguna otra consulta, algún otro comentario. Don Marcel tiene la mano levantada. Don Marcel. Vamos a ver, don Marcel. Saludos, señor Arturo. Mucho gusto. Sí, no, básicamente era lo mismo de que escribí, que era lo sobre la renta dual global que hemos estado estudiando. Entonces, sí, como habla mucho de la ganancia, si fuera a cambiar mucho esa técnica que aplicó hoy, Sí, claro. va a cambiar en su forma o se mantiene
parecida. La técnica va a ser la misma. El tema es que van a haber más temas elaborados en temas de diferencias temporarias por efectos de lo que va a ser sí o no grabable. Ok, perfecto, gracias. Con todo gusto. Muy bien. Muchas gracias, don Marvin Guadalupe, que está por acá. Un abrazo. Ahora Bueno, tengo joven, una si mano no hay... levantada de don Ah, Adrián. Adrián Espinosa. Muy buenas noches, don Arturo. Mucho gusto. Buenas noches, don Adrián. Todos nos acompañan. Una consulta rápida. Es que he tenido algunos criterios de otros colegas también que en cuanto al reconocimiento de la pérdida diferida, sí o sí, por fuerza, tiene que ser registrada en el periodo que se genera o existe alguna posibilidad que se pueda registrar en el periodo siguiente. Te pregunto eso porque he escuchado varios criterios y no sé si hay algún artículo en específico que lo establece como tal. Es importante observar lo que es el artículo 17 del reglamento, a la ley 7092, que dice que para que pueda ser aplicable debe ser reconocida como pérdida diferida. Pero el párrafo 100 dice que yo tengo que reconocer la conciliación bajo los criterios del ANIC 12. Entre el ANIC 12 dice que usted lo tiene que reconocer como un activo por impuesto diferido. Entonces, si usted tiene una pérdida, como lo vimos ahora, de 10 millones, usted va a cargar activo por impuesto diferido contra el ingreso por impuesto a las ganancias al momento de hacer su cierre contable, porque ya tiene que estar reconocido. Vea que ya usted tuvo que haber hecho el cierre y ya para lo que es 1 de enero, pues lógicamente ya usted tiene reconocido ese activo y ese ingreso por impuesto diferido, pues ya se compensó con la utilidad del periodo, ya se acumuló. Entonces, no puede registrarse después, o sea, vea que hay que tener mucho cuidado porque cuando le llegan a fiscalizar y si el fiscalizador de la administración tributaria pues conoce, le puede aplicar el artículo 17. Le dice, usted no lo contabilizó cuando se dio el hecho generador de esa pérdida. Excelente, Con clarísimo. todo gusto, Adrián. No hay ninguna mano levantada, ¿verdad? No Entonces, estarían. bueno, vamos a llegar hasta aquí. Entonces, vamos a exhibirlos del Kahoot. Bien, muchas gracias por su atención. Esperamos que todos se conecten mañana, que es el último webinar de nuestra oficina, donde estará nuestro socio Eduardo Vargas, pues haciendo todo una presentación sobre las consideraciones y los tips que hemos de tener en cuenta en el momento de hacer nuestro cierre fiscal. Ya, entonces los invitamos a todos mañana a las 10 de la mañana, Francini. Sí, mañana Sí, a las 10 ¿verdad? de la mañana. En Mañana ese a las 10 de la momento mañana. estoy enviando el enlace por si quieren registrar. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Un abrazo. Buenas noches, muchas gracias.